Atención. ¿Qué harías si te dijera que el momento más importante de la humanidad puede suceder en cualquier instante? Mateo 24:44 lo deja claro. Estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Pero realmente estás listo? En este preciso momento, mientras vives tu vida cotidiana, una profecía podría estar a punto de cumplirse y nadie lo está viendo venir. ¿Qué significa este versículo? ¿Por qué Jesús lo dijo con tanta urgencia? Y lo más importante, ¿qué implica para ti? Quédatelo claro, esto no es una advertencia común. Prepárate para escuchar una verdad que cambiará la forma en la que ves el mundo. ¿Estás listo para el regreso del Hijo del Hombre? Mateo 24:44 resuena como un eco eterno que atraviesa los siglos, retumbando los corazones de quienes buscan comprender las palabras de Jesús. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este versículo, breve pero profundamente revelador, no es simplemente una advertencia, es una llamada urgente a la preparación, una invitación a vivir con la expectativa de lo inevitable, y una advertencia de que los tiempos no son nuestros para controlar. Al leer estas palabras, una sensación de misterio y solemnidad nos invade. ¿Qué quiso decir Jesús con esta advertencia? ¿Por qué subrayó tanto la necesidad de estar listos? Para entender el peso de este mensaje, debemos retroceder al contexto en el que fue pronunciado. Jesús, en el Monte de los Olivos, rodeado de sus discípulos, habló de los acontecimientos que marcarían el fin de los tiempos y su regreso. Les explicó que habría señales en la tierra y en los cielos, pero también les advirtió que nadie, excepto el Padre, conocía el día ni la hora. Sin embargo, esta incertidumbre no debía ser motivo de relajación, sino un llamado a la vigilancia. Mateo 24:44 encapsula este mensaje. La incertidumbre del momento no debe ser una excusa para la despreocupación, sino un desafío para estar siempre preparados. Y esa preparación no es solo física, sino espiritual, emocional y moral. Jesús no buscaba infundir miedo, sino urgencia, no ansiedad, sino conciencia. En un mundo como el actual, lleno de distracciones, crisis y caos, su advertencia cobra una relevancia aún mayor. Si reflexionamos sobre las palabras de Jesús, vemos que no son únicamente un mensaje para sus discípulos inmediatos. Son una proclamación para toda la humanidad. Este versículo nos habla a todos, independientemente del tiempo o lugar en el que vivamos. Es una advertencia que trasciende generaciones y culturas, recordándonos que debemos estar listos para enfrentar el momento más crucial de la historia, el regreso del Hijo del Hombre. La pregunta, entonces, no es si estamos listos, sino cómo podemos estarlo. Para muchos, la idea del regreso de Jesús puede parecer abstracta o incluso lejana. En un mundo dominado por la ciencia, la tecnología y la inmediatez, la idea de una segunda venida puede parecer algo sacado de mitos antiguos. Sin embargo, es precisamente en este contexto donde la advertencia de Jesús encuentra su mayor desafío. Vivimos en una era de certezas, donde todo se mide, calcula y predice. Pero Jesús rompe con esa lógica. Nos recuerda que hay algo más grande que nuestras matemáticas, algo que no podemos prever ni controlar. Es importante destacar que esta preparación no se trata simplemente de esperar pasivamente, sino de actuar activamente. En Mateo 24, Jesús utiliza parábolas para ilustrar su mensaje. Habla del siervo fiel y del siervo infiel, mostrando que la diferencia entre ambos radica en cómo viven mientras esperan. El siervo fiel cumple con su deber, mantiene su compromiso y vive con integridad, mientras que el siervo infiel se distrae, descuida su responsabilidad y cae en el exceso. Estas historias son espejos para nosotros. ¿Sabías que somos como el siervo fiel, o estamos dejando que las distracciones del mundo nos alejen de lo verdaderamente importante? Jesús también nos advierte sobre los falsos profetas y las señales engañosas. En un mundo donde la información abunda, pero la verdad es escasa, estas palabras son especialmente relevantes. Hoy más que nunca, necesitamos discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo superfluo. La preparación espiritual implica fortalecer nuestra fe, nutrirnos de la palabra de Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Pero, ¿qué significa realmente estar preparado? Para algunos, puede implicar cambios externos, asistir regularmente a la iglesia, participar en actividades religiosas o cumplir con ciertos rituales. Sin embargo, la preparación de la que habla Jesús es mucho más profunda. Se trata de una transformación interior, de un cambio de corazón y de mente. Se trata de vivir con propósito, de amar a nuestro prójimo, de buscar la justicia y la misericordia.
Es un llamado a vivir de manera coherente con los valores del reino de Dios. A medida que profundizamos en este versículo, no podemos ignorar su impacto emocional. Las palabras de Jesús no son neutrales. Despiertan en nosotros una mezcla de esperanza y temor. La esperanza de que su regreso traerá justicia, paz y restauración, pero también el temor de no estar listos para enfrentarlo. Este equilibrio entre esperanza y temor es lo que nos impulsa a actuar, a reflexionar sobre nuestras vidas y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los principios que Jesús nos enseñó. En Mateo 24:44, Jesús no solo habla a sus discípulos, sino a cada uno de nosotros. Nos desafía a mirar más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y a considerar la eternidad. Nos invita a vivir con propósito, con integridad y con la convicción de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Su advertencia no es una amenaza, sino una oportunidad para reevaluar nuestras prioridades y alinear nuestras vidas con su voluntad. Si miramos a nuestro alrededor, vemos un mundo en constante cambio. Las guerras, las crisis económicas, los desastres naturales y los avances tecnológicos nos recuerdan que vivimos en tiempos inciertos. En este contexto, las palabras de Jesús resuenan con una claridad inquietante. Nos llaman a ser vigilantes, a no dejarnos llevar por la complacencia y a recordar que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en su regreso. Mateo 24:44 no es solo un versículo más de la Biblia, es un recordatorio constante de nuestra fragilidad y de la grandeza de Dios. Nos desafía a vivir cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con propósito. Nos invita a confiar en Dios, a buscar su guía y a prepararnos para el momento en que lo veamos cara a cara. En última instancia, la advertencia de Jesús es un acto de amor. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios tiene un plan para nosotros y que su regreso es una promesa de restauración y redención. Al vivir con esta perspectiva, podemos enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y confianza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que nos ama y que ha prometido estar con nosotros hasta el final. Así que la pregunta sigue siendo: ¿estás listo para el regreso del Hijo del Hombre? ¿Estás viviendo de manera que refleje tu fe en su promesa? Jesús no nos llama a la perfección, pero sí a la preparación. Nos llama a estar atentos, a vivir con propósito y a confiar en su plan. Mateo 24:44 no es solo una advertencia, es una invitación a una vida llena de significado, esperanza y amor. Gracias por acompañarme hasta aquí. Reflexiona y vive con propósito, porque cuando llegue ese momento, estarás listo. Hasta el próximo video.